Hola amigos de Maricore, ahora vamos a aprender a cómo crear un carrusel para redes sociales con nuestra aplicación de Adobe Illustrator. La imagen de la página web, bajamos. Ahí está. Entonces aquí tenemos el diagrama de arquitectura de las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar. Por un lado tenemos en Bundle Elements, donde nosotros vamos a obtener el template del carrusel o del carousel. En base a ese template nosotros lo vamos a trabajar dentro de Adobe Illustrator. Vamos a instalar las fuentes del carrusel antes de abrir el proyecto. Número 2, vamos a revisar secciones y el contenido para proyectarnos a qué textos e imágenes nosotros vamos a incluir. Número 3, nosotros ya vamos a asignar los textos y luego de ello nosotros vamos a incluir las imágenes. Finalmente vamos a exportar el carrusel. Eso incluye realizar una mesa de trabajo. Cada una de estas mesas de trabajo van a tener imágenes y textos. Dentro de Create Cloud Desktop nosotros vamos a actualizar la aplicación. Antes de abrir el proyecto se recomienda solventar algunos errores en la apertura del proyecto y además nosotros vamos a descargar y vamos a sincronizar las fuentes que vienen dentro de este template. Entonces aquí estamos en el Bundle Elements, ya tenemos la publicación del carrusel, hemos seleccionado un carrusel que se alinea mucho al color de nuestra página web. Tenemos 3 filas, lo podemos notar aquí, entonces cada una de estas filas estaría dentro del template. Algunas medidas de 5400 por 1080 píxeles, con una resolución de 72 píxeles por pulgada. 15 posts, son 3 carruseles, cada uno de estos carruseles contiene 5 posts, entonces en total serían 15 posts. Además de eso nosotros tenemos algunas aplicaciones compatibles con este proyecto. Lo podemos editar con Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, Adobe XD, Figma y Sketch. Además tenemos el espacio de color, en este caso es de RGB o una orientación cuadrada. Además tiene un espacio de color de RGB. Si nos acercamos a la izquierda, aquí tenemos un poco más de características. Nos menciona en este caso el autor que puede usarse para Instagram, dispone de una alta resolución, colocación de imágenes sencilla, texto y colores editables, entre otros. Y algunos textos y colores editables. Archivos incluidos, algunos archivos compatibles que lo revisamos inicialmente. Entonces nosotros aquí lo vamos a descargar, vamos a colocarlo dentro del proyecto de Mario y lo descargamos. Una vez descargado nosotros vamos a notar que además de los archivos compatibles, nosotros tenemos un archivo en TXT llamado README File. Si nosotros abrimos ese archivo, vamos a poder ubicar las fuentes. Estas son las fuentes del template. Antes de abrir el archivo, antes de abrir el proyecto, nosotros tenemos que instalar estas fuentes en Create Cloud Test. Vamos a copiar la URL y vamos a pegarlo aquí y nos vamos a dirigir a las fuentes. Es una URL confiable porque es de Google Fonts. Lo vamos a ir aquí, Downloads Family, y lo vamos a guardar dentro de la misma carpeta. Ponemos guardar. Ahora nos vamos con la siguiente fuente. La siguiente fuente es de Specimen Robot. Vamos a ir con la siguiente fuente. La siguiente fuente es de Body Font. Vamos a copiar la URL y vamos a pegarlo aquí en Chrome. Es de la familia, ya este tipo de fuente está dentro de Specimen y se llama Roboto. Vamos a descargarlo y ponemos guardar. Una vez que tenemos ambas fuentes dentro de la carpeta del carrusel, nosotros vamos a descomprimirlo. Ahí tenemos las dos fuentes, Laura y Roboto. Si nosotros entramos dentro de Laura, vamos a encontrar archivos con la extensión de .ttf. Puede ser .ttf o si no .otf. Ambos son archivos de fuentes. Entonces aquí dentro de Create Cloud Desktop nosotros vamos a poner fuentes cargadas y nosotros vamos a agregar más fuentes. Entonces de las fuentes que ya tenemos simplemente seleccionamos, arrastramos y soltamos. Ahí tenemos ya 2 fuentes. Lo mismo vamos a hacer con Roboto. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Ponemos el checklist de verificación y añadir. Por ejemplo, en este caso sale una alerta en rojo. Nos dice no se puede añadir. ¿Por qué? Porque la fuente ya está disponible en la biblioteca de Adobe Fonts. Vamos a dirigirnos a la biblioteca de Adobe Fonts. Adobe Fonts, ingresamos aquí. Y dentro de Adobe Fonts nosotros vamos a colocar Roboto. Asignamos Enter y ahí lo tenemos. En nuestro caso ya estaría activado, por lo que no es necesario volver a activarlo. Ya en el caso que no es instalado, ya le va a aparecer este botón para poder añadir la familia. Ahora vamos a ir con la segunda fuente. La segunda fuente es Laura. Ponemos Enter y ahí está. Entonces en este caso todavía nos falta incluirlo. Vamos a añadir la familia y notamos que ya se sincronizó. Fuentes disponibles en aplicaciones de Adobe. Una vez que terminamos de añadir ambas fuentes, nosotros vamos a aperturar el proyecto que hemos descargado. Nos vamos al archivo de Adobe Illustrator. Una vez que lo tenemos abierto el proyecto, nosotros vamos a notar que tenemos un total de 3 filas y cada una de ellas tiene 5 posts, ¿no? En total serían 3 carruseles.
De las tres filas nosotros vamos a optar por la última. ¿Ya? Nosotros vamos a usar la última para poder desarrollar un carrusel. Tenemos textos, tenemos iconos de redes sociales o social media y tenemos para poder reemplazar una imagen. Nos proyectamos a utilizarlo para nuestro servicio de página web. En el segundo post nosotros visualizamos que hay una clasificación con 3 viñetas, en este caso por numeración. Tenemos un título y tenemos 3 viñetas donde se va a clasificar por numeración. Para el tercer post se brindan más detalles del servicio. Tenemos hasta 6 enumeraciones y cada una de ellas puede brindar una pequeña descripción del producto. Ya para el cuarto post nos proyectamos a que podemos colocar un mensaje de Mario, su nombre y de repente quizás alguna imagen característica de ella. Finalmente el post número 5 se puede adaptar para una imagen en 3D o quizás un emoji en 3D pequeño. También tiene para colocar una URL, en este caso vamos a colocar la URL de Mario Corp y lo vamos a reemplazar. Luego de revisar las secciones nosotros vamos a asignar los textos. Antes de colocar algún texto nosotros vamos a cambiar el aspecto. Nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a cambiar el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo nosotros por defecto viene como aspectos esenciales. Nosotros lo vamos a cambiar a tipografía. Dentro de tipografía nosotros ya podemos sencillamente disponer del tipo de fuente, en el caso que es LoRa, y el tamaño de la misma. En la parte derecha también tenemos muchas más configuraciones, muchas más herramientas como la apariencia, el carácter, la alineación del párrafo, entre otros. Entonces nosotros vamos a colocar aquí visita nuestro, brindamos un salto de línea y colocamos sitio web. Ahí está. Visita nuestro sitio web. Ese es el título, ojo. Ya para el body o del cuerpo, nosotros vamos a incluir lo siguiente. Nosotros lo vamos a formular como una pregunta. Puede ser pregunta, exclamación o de repente puntos suspensivos. La idea es que sea un texto llamativo para el usuario. Nosotros vamos a colocar aquí, deseas crear tu página web de tu empresa, y en la parte de abajo vamos a brindar un salto de línea y vamos a colocar un signo de exclamación. Vamos a borrar aquí y vamos a colocar obtén tu página web diseño minimalista. Entonces en este caso se caracteriza mucho por el servicio de página web de la empresa de Mario. Son diseño minimalista, es decir, diseños que solamente son esenciales para su empresa. En el segundo post nosotros vamos a colocar el título, los 3 planes que disponemos para la página web, y dentro de las viñetas de numeración vamos a colocar cada uno de los planes. Iniciamos con una pregunta: ¿qué páginas web ofrecemos? Generamos un salto y en este caso podemos alinearlo. Si nosotros seleccionamos el texto, aquí en la parte derecha, dentro del párrafo, nosotros podemos centrarlo. Tecla B para poder ubicarlo al centro dentro del segundo post. Y en la siguiente viñeta nosotros vamos a colocar los nombres de los planes. Entonces colocamos plan básico, 2 puntos, y brindamos un salto. En este caso es una página web estándar. Para diferenciar el título, el nombre del plan, en carácter ponemos bold. Ahí está. Para el segundo plan ponemos plan medium, el cual corresponde a una página web dinámica. Algo similar que el anterior, vamos a colocarlo en bold. Finalmente, el último plan, plan premium. El tercer plan es una página web comercio electrónico y asignamos bold. Ahí está. Ya para el tercer post nosotros vamos a colocar muchas más características de este plan básico. De hecho podemos colocar un título y aquí dentro del cuadro vamos a colocar las características. Seleccionamos la herramienta de texto y agregamos en la parte superior el nombre del plan básico. Ponemos B para poder desplazarlo y ahí está. Ya para este cuadro nosotros vamos a colocar un vértice de 80 píxeles aproximadamente. Nosotros vamos a redondear las puntas, colocamos selección directa y nos va a aparecer un círculo para nosotros poder generar esa curva y por ende una dimensión de radio en píxeles. Ahí está. Vamos a colocarlo en 55. Si queremos ser mucho más precisos, en la parte superior encontramos en vértices. Aquí vamos a colocar 55. Entonces para las 4 esquinas, radio de 55 píxeles. Ahora vamos a colocar los textos. Como primera característica, nosotros vamos a colocar el plan básico incluye un dominio.com. Además, también incluye un formulario de contacto para el cliente. Número 3, tenemos el plan básico que se está ofreciendo en una sola página o one page y varias secciones informativas. Además, dispone de la integración de la API a WhatsApp, es decir, si nosotros realizamos un clic dentro de un icono de WhatsApp, direcciona al WhatsApp de la empresa. Finalmente, en la número 5 vamos a colocar redes sociales y más. Número 6, nosotros lo vamos a eliminar y vamos a reducir un poco la figura. Ahí está. Dentro del post número 4 nosotros vamos a colocar la frase representativa de la empresa. Mario, 2 puntos. Tecnología es creatividad y confianza. Y para la parte inferior colocamos el nombre de Mario y el apellido. Finalmente en el último post vamos a cambiar aquí la URL. Vamos a colocar
www.mariotechnologycorporation.com. Ahora vamos a ir con las imágenes. Con el primer post vamos a colocar una imagen de la página web de Mario. Aquí tenemos la página web de Mario. Simplemente vamos a tomar un screenshot y lo vamos a pegar aquí. Ya tenemos la imagen, sin embargo vemos que la capa de las dos manos y la tablet están debajo, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, simplemente nos vamos a la sección de capas, eliminamos la imagen, seleccionamos la capa de la tablet y abrimos. Y exactamente aquí nosotros podemos verificar que es la capa del tablet. Si nosotros quitamos la visibilidad, podemos pegar ahí la imagen de la página web, bajamos. Ahí está. En el segundo post nosotros no vamos a colocar imágenes, vamos a dejarlo solamente con textos. Para la tercera sí vamos a colocar una imagen aquí. En este caso una imagen en 3D. Ok, esta imagen en 3D en este caso vamos a colocar una computadora con la imagen de diseño. Si nosotros queremos incluir de repente una imagen externa, recuerden que podemos incluir la imagen de dos maneras, ¿no? Arrastrando desde el archivo directamente al carrusel, o si no, ponemos archivo y ponemos colocar. Entonces imaginemos que nuestra imagen sea esta, ¿no? Y ahí se incluye. Si no queremos que se distorsione, como por ejemplo si lo hacemos muy angosto o muy ancho, para eso nosotros tenemos que bloquear la relación de aspecto. Seleccionamos la imagen y nos vamos aquí. Restringir proporciones de altura y anchura. Ya para el cuarto post nosotros vamos a incluir una imagen de Mario. Algo similar, colocamos la imagen. Finalmente, para el quinto post, nosotros vamos a colocar una imagen en 3D. Eliminamos ambas capas y colocamos la imagen en 3D. ¿Ya? Y ponemos Enter. Ahora nosotros vamos a exportar el carrusel. Antes de exportar, nosotros vamos a ver dos herramientas principales. Por un lado, nosotros vamos a ver las líneas o las guías. En el caso que no tengan dividido por secciones, tenemos una guía, dos guías, 4 guías para los 5 posts. Nosotros vamos a habilitarlo de la siguiente manera. Ponemos ver, vamos a sección de guías y aquí tienen que habilitarlo. En nuestro caso, como ya está habilitado, solamente hay la opción para ocultar guías. Miren, nosotros lo vamos a dejar en mostrar guías. Ahí está. Ahora, una vez que tengamos activado las guías, vamos a incluir la mesa de trabajo. Cada mesa de trabajo se va a exportar un post. En cualquier red social que nosotros incluyamos un carrusel, tenemos que exportarlo por mesas de trabajo. Seleccionamos el icono de mesa de trabajo y aquí ya tenemos mesas de trabajo creadas previamente. En el caso que no tengan una mesa de trabajo creada, sencillamente nosotros nos vamos a una esquina, cerramos la esquina opuesta y listo. Con eso se crea una mesa de trabajo. Una vez hecho esta mesa de trabajo, nosotros vamos a poder exportar adecuadamente. Vamos a archivos, exportar para pantallas. Y ahí nos van a aparecer todas las mesas de trabajo que hemos seleccionado previamente. Para este caso vamos a seleccionar la primera, carrusel número 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cambiar la ubicación. Vamos a asignar la misma carpeta donde se encuentran los proyectos. Ponemos seleccionar. Colocamos exportar mesa de trabajo. Luego de ello se genera una carpeta con el nombre de la escala. Está en escala 1. Abrimos y ahí tenemos los 5 carruseles. Vamos a abrir el primero y ahí está. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Listo, gracias amigos de Maricorp.